de Coulomb enuncia que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb desarrolló la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a regresarla a su posición original, con lo que, conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb, también conocida como ley de cargas, tiene que ver con las cargas eléctricas de un material. Es decir, depende de sus cargas sean negativas o positivas. En la barra de balanza, Coulomb colocó una pequeña esfera cargada y a diferentes distancias posicionó otra esfera también cargada. Luego midió entre ellas el ángulo que giraba la barra. Dichas mediciones permitieron determinar que la fuerza de interacción entre dos cargas Q1 y Q2 duplica su magnitud. Si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica. Si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de 3, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas FA Q1 y FA Q2. En consecuencia, FA Q1-Q2. Si la distancia entre las cargas es al duplicarla, la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4, 2 sobre 2. Al triplicarla disminuye en un factor de 9, 3 sobre 2. Y al cuadruplicarla, la fuerza entre cargas disminuye en un factor de 16, 4 sobre 2. En consecuencia, la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Las limitaciones de la ley de Coulomb es la expresión matemática solo es aplicable a cargas puntuales estacionarias. Otra es para distancias pequeñas, o sea, del orden del tamaño de los átomos. La fuerza electrostática se ve superada por otras, como la nuclear fuerte o la nuclear débil. La ley de Coulomb es válida solo en condiciones estacionarias, es decir, cuando no hay movimiento de las cargas o como aproximación, cuando el movimiento se realiza a velocidades bajas y en trayectorias rectilíneas uniformes. Es por ello que es llamada fuerza electrostática. Esta comparación es relevante, ya que ambas dictan el comportamiento de dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante expresiones matemáticas cuya similitud es notoria. La ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. A pesar del chocante parecido en las expresiones de ambas leyes, se encuentran dos diferencias insoslayables. La primera es que en el caso de la gravedad no se han podido observar masas de diferente signo, como sucede en el caso de las cargas eléctricas, y la fuerza entre masas siempre es atractiva. Determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs, respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Lo primero que nos dice es que tenemos que acomodar la información. Tenemos una carga negativa que ponemos con la letra Q minúscula, su índice 1, y que tiene una magnitud igual a la de 6 microcoulombs. También nos dice que tenemos una carga positiva que ponemos con la letra Q, subíndice 2, y que tiene una magnitud igual a 12 microcoulombs. En nuestros cálculos solo vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas nos va a indicar si es negativa o repulsiva.
También nos dice que hay una separación de 8 centímetros. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Lo vamos a representar con Fe. Para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, es decir, la ley de Coulomb, en donde Fe es la magnitud de fuerza electrostática, K es la constante que tiene el valor de Q1 y Q2, es la magnitud de las cargas, y R la separación. Y si ya tenemos despejada la variable que queremos determinar, por lo tanto solo sustituiremos la distancia, la debemos escribir en unidades del sistema internacional, quiere decir en metros. Entonces 8 centímetros es igual a 0.08 centímetros. Y si vemos, tenemos la unidad de las cargas, tienen el prefijo micro. Micro igual a la constante K, que es igual a la 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado multiplicado por la magnitud de la carga Coulomb, que es 10 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicada por la carga Q2, que es igual a la 12 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia que separa las cargas elevadas al cuadrado. Entonces 0.08 metros elevados al cuadrado. Y si hacemos toda esta operación en la calculadora, multiplicaremos todo entre 0.08 y lo elevamos al cuadrado. Esto nos dará como resultado 101.25 newtons.